Esto es El Mundo Ahora de France 24. Yo soy Rosa Pérez Masdeu. Vamos con las noticias. La Corte Internacional de Justicia recuerda a Israel que como potencia ocupante debe garantizar el acceso a los suministros básicos de la población palestina en la Franja de Gaza y señala que el gobierno israelí no ha aportado evidencia de la presunta relación entre Hamás y la UNRWA. Esta noche Rusia lanzó un nuevo ataque masivo contra Ucrania que mató a 6 personas en todo el territorio, mientras Zelensky busca nuevos aviones de combate en Suecia horas después de que Trump diera marcha atrás en sus planes de reunirse con Vladimir Putin. Y en París, el Louvre, el museo más visitado del mundo, reabre sus puertas tras el robo del domingo en que un equipo de 4 ladrones robaron joyas de la monarquía francesa por valor de 88 millones de euros. Después del bloque de noticias iremos en directo hasta Italia con nuestra corresponsal en Roma, Irene Savio, para analizar en clave interna e internacional los 3 años de la ultraderechista Giorgia Meloni al frente del gobierno italiano, uno de los más estables, eso sí, de los últimos años en Roma. Iniciamos las noticias en Medio Oriente. Como decíamos en los titulares, la Corte Internacional de Justicia insistió en que Israel, como potencia ocupante, debe garantizar el acceso de la población palestina en Gaza a los suministros básicos. Se trata de la opinión consultativa del máximo tribunal, como saben, de la ONU, después de que Israel prohibiera las operaciones de la UNRWA en su territorio. En otras ocasiones, recordemos también que la CIJ ha señalado que la ocupación israelí de los territorios palestinos es ilegal y además ha ordenado medidas cautelares para evitar un genocidio en la Franja de Gaza. Todos estos pronunciamientos, incluido el que mencionábamos, el más reciente, han sido rechazados por el gobierno israelí. Estas son las obligaciones de Israel con la ONU y otras organizaciones de ayuda. La Corte Internacional de Justicia las dejó claras al emitir su opinión consultiva, un dictamen que no es vinculante, pero que tiene gran peso político. El tribunal recuerda la obligación de Israel de no utilizar la hambruna de la población civil como método de guerra. Como potencia ocupante, Israel tiene la obligación de garantizar las necesidades básicas de la población local, incluidos los suministros esenciales para su supervivencia. El presidente del organismo también determinó que Israel debe aceptar y facilitar los programas de ayuda proporcionados por Naciones Unidas, incluyendo a la UNRWA, a la que el gobierno israelí acusa de estar vinculada con el grupo Hamás. La Corte determinó hoy también que no había fundamento en tales acusaciones, lo que generó el inmediato rechazo de Tel Aviv. Este es otro intento político de imponer medidas políticas contra Israel bajo el pretexto del derecho internacional. Israel proporcionó a la ONU amplias pruebas que demuestran la infiltración de Hamás en la UNRWA, pero la ONU nunca ha investigado el alcance total de dicha infiltración. El fallo se emite en medio del reporte del Programa Mundial de Alimentos que dice que aunque unas 750 toneladas diarias estaban entrando a Gaza, todavía se está muy por debajo del objetivo de las 2.000 toneladas cada día. Y mientras tanto, el vicepresidente de Estados Unidos, hablamos de J.D. Vance, avanza en su visita oficial a Israel, donde se reunió ya con el primer ministro Benjamin Netanyahu, así como con el presidente Isaac Herzog. En ambos casos, el vicepresidente estadounidense se declaró optimista sobre la continuidad del cese el fuego en el marco del llamado Plan de 20 puntos de Donald Trump, aunque reconoció los obstáculos para alcanzar una paz duradera. Y es que a esta hora es incierto si se va a dar y, en dado caso, en qué orden el desarme de Hamás, la retirada de las tropas israelíes de la Franja de Gaza o, más ampliamente, la gobernanza y la autodeterminación del pueblo palestino. No es fácil, nunca dije que fuera fácil, pero soy optimista de que el alto al fuego se mantendrá y de que realmente podremos construir un futuro mejor en todo Oriente Medio, aunque eso requiere trabajo. Así que no se trata de supervisar como si se estuviera supervisando a un niño pequeño, sino de supervisar porque hay mucho trabajo, mucha gente buena que lo está haciendo. Y es importante que los altos mandos de la administración sigan garantizando que nuestra gente esté haciendo lo que necesitamos que haga. Hemos sido capaces de hacer 2 cosas, poner el cuchillo en la garganta de Hamás, que fue el esfuerzo militar guiado por Israel, y el otro esfuerzo de aislar a Hamás en el mundo árabe y musulmán, lo que creo que el presidente hizo de manera brillante con su equipo. Así que esas 2 cosas dieron como resultado la liberación de los rehenes, que nadie creería que lo sacaríamos. Lo hizo.
Bien, y precisamente mientras el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, está en Israel, como veíamos, el Parlamento israelí aprobó un primer texto hacia la anexión de facto de toda Cisjordania ocupada. Una ocupación que, recordemos, el presidente estadounidense Donald Trump prometió evitar ante sus socios árabes del Golfo. Además, este miércoles conocimos que el 59% de los estadounidenses consideran que su país debería reconocer el Estado palestino, según un estudio de Ipsos Poll con Reuters. Un reconocimiento al que en los últimos meses, recordemos también, se sumaron Reino Unido o Francia, entre otras potencias occidentales, y al que el gobierno israelí ha reaccionado repetidamente con nuevos proyectos de colonización del territorio palestino. Cambiamos ahora de tema, hablamos de la guerra en Ucrania, porque esta noche Rusia mató al menos a 6 personas, incluidos 2 niños, con un ataque en Kiev, con un ataque aéreo, de hecho, masivo contra todo el territorio ucraniano. Mientras, en el plano diplomático, el presidente Volodymyr Zelensky se mostró abierto a negociar un cese el fuego, congelando de momento la actual línea de frente, tal y como propone Donald Trump. Sin embargo, según lo que ha trascendido por el momento, el presidente ruso no estaría interesado en esta tregua, por lo que el mandatario estadounidense ha señalado que la reunión con Putin en Budapest, anunciada, recordemos, la semana pasada, sería textualmente una pérdida de tiempo en las condiciones actuales. Para Putin y Trump, el tiempo es valioso, pero mientras decidieron que el encuentro en Budapest debía tener lugar más adelante, sin proponer fechas exactas, los ataques en Ucrania siguieron produciéndose. Según la Fuerza Aérea Ucraniana, el balance de la maquinaria bélica rusa se tradujo anoche en más de 400 drones de larga distancia y 28 misiles, 11 de los cuales eran balísticos y 4 hipersónicos. En Kiev, los zumbidos sorprendieron hacia altas horas de la madrugada. Al principio no entendía nada, estaba dormida. Mi marido me despertó y me dijo, está volando, ¿lo oyes? Escuché un zumbido y de repente, ¡bum! Por suerte, mi hijo no estaba en la habitación donde se rompieron las ventanas. En Kharkiv, el objetivo fueron los niños, que se encontraban en una guardería. Impactos registrados en varios puntos del país y varias víctimas mortales, mientras Zelensky viaja por Europa para fortalecer su arsenal armamentístico. Estamos muy agradecidos al pueblo de Noruega por salvar vidas de nuestra gente, y esto es realmente muy importante porque Rusia nos ataca cada día. Por supuesto, estamos esperando y por supuesto nos defendemos con defensa aérea y con helicópteros, con F-16, muchas cosas diferentes, pero nunca es suficiente. Y mientras Oslo anunció que brindaría apoyo a la compra de gas para el difícil invierno ucraniano, Estocolmo le mostró al mandatario el poderoso grupo de defensa Saab, fabricante del avión de combate Gripen, sistemas de armas y submarinos. Al otro lado del frente, según el presidente ruso, reinó la rutina. Hoy tenemos un entrenamiento programado, insisto, programado, sobre gestión de fuerzas nucleares. Ejercicios que se sumaron al anuncio del Kremlin de llamar a reservistas a proteger las llamadas infraestructuras críticas en todo el país. Bien, con otras noticias seguimos en Europa, vamos hasta Francia porque el Museo del Louvre, el más visitado del mundo, reabrió sus puertas tras el espectacular robo de este domingo. Desde entonces, la directora del museo presentó su renuncia, que luego fue rechazada, eso sí, por las autoridades, mientras la ministra de Cultura, la conservadora Rachida Dati, aseguró que no hubo un problema de seguridad en el museo, sino que el problema está en las calles del país. Luego del ya considerado robo del siglo, el Louvre reabre sus puertas. El emblemático museo francés regresó a la normalidad este miércoles después de que el domingo, a solo 250 metros de la Mona Lisa, 4 ladrones robaron 8 joyas pertenecientes a la extinta monarquía francesa, una pérdida estimada en más de 100 millones de dólares. Un hecho por el que el museo reconoció sus debilidades. Si hablamos de nuestros puntos débiles, nuestra debilidad radica en que, en el fondo, no pudimos detectar la llegada de los ladrones con suficiente antelación. Las debilidades en la protección de nuestro perímetro son conocidas e identificadas. Esta tragedia ha conmocionado profundamente al personal de seguridad del Louvre. En medio del shock por el robo al museo más visitado del mundo, quienes acudieron hoy a la reapertura aseguran que lo fácil del atraco resulta incluso intimidante.
Es tan raro, lo hicieron con tanta facilidad, porque lo que vemos en las películas es muy difícil, pero en realidad fue tan fácil, da miedo. Creo que es mucho dinero, pero no creo que se pueda decir un precio porque tiene un valor histórico. Es mucho dinero y es muy triste. El Elíseo comunicó que el presidente Emmanuel Macron solicitó que se aceleren las medidas de seguridad en el museo, mientras que aún sigue la búsqueda de los 4 ladrones. Seguiremos esta búsqueda. Mientras tanto, de Francia vamos hasta Serbia porque un hombre resultó gravemente herido por disparos de un tirador que abrió fuego cerca del Parlamento en Belgrado, en la capital del país. El presidente serbio, Aleksandar Vučić, calificó el incidente de acto terrorista, y es que el hecho ocurre en medio de protestas contra su gobierno que se han prolongado ya a lo largo de un año prácticamente y que se desataron, recordemos, tras el colapso de una estación de tren en noviembre pasado que causó la muerte de 16 personas. Al momento, un sospechoso ha sido detenido y la policía ha acordonado la zona. Vamos ahora hasta Italia porque este miércoles se cumplen 3 años ya desde que la primera ministra Giorgia Meloni asumió el cargo. La líder de extrema derecha, que en el pasado, recordemos, se declaró abiertamente admiradora de Mussolini, ha optado, eso sí, por una línea compatible con los marcos de la Unión Europea al frente de uno de los gobiernos más duraderos de las últimas décadas en Roma. Sin embargo, no ha abandonado su agenda contra la migración irregular ni tampoco contra las políticas de género o contra los derechos de las personas LGBT. En los 3 años transcurridos desde su llegada al poder, Giorgia Meloni se ha situado en el punto de mira internacional, forjando vínculos con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien le llama amiga. La líder del partido de extrema derecha Hermanos de Italia asumió el cargo con un programa tradicionalista, aunque su gestión en el gobierno ha sido pragmática. Soy Giorgia, soy mujer, soy madre, soy italiana, soy cristiana. En el ámbito económico, los resultados han sido dispares. En 3 años, Italia ha visto reducir su déficit público del 8,6% al 3,4% actual, mientras que el desempleo ha caído a su nivel más bajo en 20 años, unas cifras que ocultan problemas como los salarios en descenso y un crecimiento económico por debajo de la media de la zona euro. Meloni también ha sido acusada de fomentar el retroceso democrático al imponer la prohibición de inscribir a los hijos de padres del mismo sexo y aprobar una ley que permita a los grupos antiabortistas acceder a las mujeres que consideran interrumpir su embarazo. Su gobierno ha sido acusado de intensificar el acoso a los periodistas. Grupos de derechos humanos afirman que una propuesta de ley de seguridad criminalizaría de facto las protestas, mientras se jacta de haber reducido en un 60% la llegada de migrantes indocumentados. Su gobierno tiene previsto expedir 500.000 de visados de trabajo para ciudadanos no europeos de aquí a 2028, con el fin de cubrir puestos de trabajo en sectores con alta demanda, porque las cifras no mienten. La población italiana ha disminuido en 1,3 millones de personas en los últimos 10 años. Y para el cierre, la Unión Europea otorgó el premio Sájarov de la Libertad de Conciencia 2025 a 2 periodistas encarcelados, un bielorruso y una georgiana. El Parlamento Europeo reconoció el trabajo de Andrzej Pokrzywód y Mzia Amgolbeli por su contribución excepcional a los derechos humanos. El bielorruso es conocido por sus críticas al presidente Alexander Lukashenko y desde 2021 cumple una condena de 8 años de prisión. Por su parte, la georgiana fue detenida este año por participar en protestas antigubernamentales. El galardón será entregado el próximo 16 de diciembre en Estrasburgo, Francia. Nos quedamos en la Unión Europea para ir en directo hasta Italia. En particular, conectamos con Roma porque se cumplen 3 años desde que la líder de extrema derecha, Giorgia Meloni, al frente del partido Hermanos de Italia, asumió el cargo de primera ministra del país. Para el análisis de su gestión, conectamos con nuestra corresponsal Irene Savio. Irene, muy buenas tardes. Recordemos que Giorgia Meloni tiene una herencia política neofascista, sin embargo, está al frente de uno de los gobiernos más estables de Italia de los últimos años, ¿no? Cuéntanos, en clave interna, ¿qué tanto se corresponde lo que prometió en campaña con lo que ha hecho? ¿Cuál es la situación en el país?
Sí, hola, ¿qué tal? Efectivamente, lo primero que destaca es que Italia en estos momentos es uno de los gobiernos más estables de Europa. Meloni lleva más de 1000 días al frente de este país y lo ha logrado también gracias a esa debilidad de la oposición de izquierda y también desactivando a sus propios socios internos, los más problemáticos, como por ejemplo Matteo Salvini, el líder de la Liga, que es una figura política euroscéptica. Así, de esta manera, Giorgia Meloni ha logrado esa recuperación económica de la que hablaban. El déficit ha bajado unos 5 puntos, eso sí, con recortes a la sanidad, a las ayudas sociales, también a los más pobres y al aborto y a la comunidad LGTBI. Unas polémicas que se suman, por supuesto, a esa gran controversia sobre el centro para la identificación de migrante construido en Albania, el primero construido por un país europeo fuera de la Unión Europea, que ha sido parcialmente bloqueado por los jueces italianos, aunque eso sí, Meloni ha logrado reducir la inmigración, los inmigrantes que llegan a Italia, como había prometido durante su campaña electoral. De hecho, según una página de verificación muy conocida en Italia, Pagella Politica, de las 100 promesas electorales que Meloni hizo en el 2022, durante la campaña electoral de aquel año, Meloni ha cumplido con 22, 56 en cambio siguen en curso, incluida esa polémica reforma también del Poder Judicial que según la oposición amenaza la independencia de los poderes. Luces y sombras, por tanto, sobre esta figura política que en todo caso asusta a la comunidad internacional mucho menos que hace 3 años. Exactamente, ¿no, Irene? Finalmente podemos decir que no hemos visto un gran momento de choque o de disrupción entre los marcos permitidos por la Unión Europea y lo que ha sido la línea política, ¿no?, de Giorgia Meloni. Cuéntanos un poco cómo se ha movido en el plano internacional, recordando también que es una gran aliada de Donald Trump, ¿no? Sí, por supuesto, como decías, en el frente europeo se ha acomodado, ha sido muy pragmática, no ha habido fisuras, por ejemplo, en el apoyo sobre Ucrania, el apoyo militar que se ha dado a los líderes ucranianos, pero también ha sabido plegar a algunos líderes europeos como como Ursula von der Leyen, perdón, que ha apoyado sus políticas anti-inmigración, por ejemplo, en Túnez. Y por otra parte, sin embargo, también hemos visto una Giorgia Meloni que sí se ha distanciado de líderes de extrema derecha más extremas, como por ejemplo el primer ministro húngaro Viktor Orbán. Ambos se han separado, han creado dos grupos en el Parlamento Europeo. Y por supuesto, como tú decías, destaca también esa relación, la relación especial, como le gusta calificarla a la propia Giorgia Meloni, con Donald Trump. No hay que olvidar que ha sido una de las pocas invitadas a esa toma de posición del republicano y que también recientemente ha sido nuevamente invitada a la firma del acuerdo entre Hamas e Israel sobre un conflicto además que ha generado mucha polémica. Aquí en Italia ha habido manifestaciones masivas. En todo caso, lo que parece ser, lo que se puede decir es que esta figura política está persiguiendo ese anhelo de convertirse en una política que tiende puentes y que también es clave, estratégica para la comunidad internacional, para la geopolítica internacional y el tablero mundial. Irene, pues muchísimas gracias por esta perspectiva interna, externa tan clara de lo que ha sido estos 3 años de gobierno de Giorgia Meloni. Contamos contigo para darle seguimiento a lo que le queda de mandato. Vamos con nuestro reportaje. Hablamos de los mineros de Kenia que arriesgan sus vidas cada día para extraer oro a 30 metros bajo la superficie terrestre. Con la reciente fiebre del oro en el país y el alza de su valor global, están surgiendo minas artesanales con consecuencias negativas para el medio ambiente y malas condiciones laborales. Esta es la historia. Una pequeña pepita de oro. En el oeste de Kenia, una nueva generación de mineros está dispuesta a asumir enormes riesgos para encontrarla. Cada mañana, hombres del condado de Kakamega se dirigen a trabajar en minas artesanales. Antes de descender, el líder del grupo da instrucciones de seguridad. Está preocupado por los nuevos reclutas.
Trabajan en una antigua mina británica de oro abandonada tras la independencia de Kenia. Hoy, un propietario adinerado ha retomado las operaciones. La mina alcanza más de 30 metros de profundidad. Hay que tener cuidado por donde se pisa. Hay rocas, tuberías y cables eléctricos. Los mineros se adentran en la oscuridad equipados solo con sus linternas frontales. No tienen equipo de protección. Caminan en más de 1 metro de agua tratando de evitar una electrocución. El material que buscamos, del que se extrae el oro, es esta línea aquí. No sé si pueden ver el recubrimiento. Trabajar aquí es muy peligroso. Después de las explosiones, las rocas quedan muy débiles. ¿Ven? Los hombres cavan todo el día sin ver una sola pepita. Durante horas se turnan en la oscuridad llenando sacos con cuarzo con la esperanza de encontrar algo de oro. El oxígeno es escaso. Miren lo que hago. Vengo aquí y puedo quedarme hasta mañana. Ahora no tengo problema para respirar. A pesar de los riesgos, no dudan en trabajar en las minas. Hace apenas unos meses eran cocineros, agricultores o albañiles como Denis. Cuando era albañil ganaba 3 euros al día. Aquí en la mina puedo ganar 30 o incluso más. Una fiebre del oro ha transformado el paisaje de la región. La minería artesanal está debilitando la tierra. En la superficie, las mujeres se encargan de la siguiente fase. Marceline era profesora y Teresa, comerciante. Ahora pasan el día filtrando impurezas del material extraído. Estoy procesando esta tierra que traje de la mina. El oro quedará en estas rejillas porque es oro en bruto. La tierra ligera se mueve con el agua. Voy a enjuagar estas rejillas y a guardar ese oro. Timothy Mukoshi, representante del sindicato minero del condado, visita el sitio. Su labor es registrar oficialmente a los trabajadores y velar por su seguridad. El número de personas en el campo minero se ha triplicado. Hay muchos problemas relacionados con los mineros. Por ejemplo, la degradación ambiental, el uso de químicos peligrosos como el mercurio y también la falta de tecnología minera. La mayoría de los trabajadores no están registrados oficialmente. Venden su oro a mayoristas en la ciudad que prefieren mantenerse en el anonimato. Desde la pandemia de COVID y la guerra en Ucrania, el precio del oro ha alcanzado máximos históricos. Hacemos esto todos los días. Pueden ser 5, 10 o 20 gramos. Lo calentamos durante 20 minutos, luego lo sacamos y lo vertemos aquí. El oro se vende luego en el extranjero. Una vez fundido, es difícil rastrear su origen o saber en qué condiciones fue extraído. Se estima que aún quedan unas 30 toneladas de oro en el subsuelo de la región. Más de 5.000 personas se han sumado a la minería artesanal en los últimos años. Es un sector económico que Kenia aún lucha por regular. Hacemos ahora una breve pausa, 5 minutos, un poquito más. Enseguida regresamos.